Comenzamos una nueva edición de San Francisco y la región. Estos son los temas de hoy. Jornada de maíz en Córdoba. Análisis de distintos mercados. Producción de maíz en campos arrendados. Problemática del agua. Estrategias a utilizar después de las inundaciones. En Córdoba se realizó la jornada Maíz 2014, organizada por la Bolsa de Cereales y Agroverdad. En esa oportunidad entrevistamos a uno de los coordinadores, señor Juan Carlos Vaca. Bueno, uno cuando está metido acá adentro, la verdad que le resulta por ahí difícil hacer una evaluación objetiva, ¿no? Pero bien, satisfecho. Tratamos de esmerarnos y cada vez más en la propuesta del programa de conferencias, ¿no? Hacemos un trabajo de selección, a veces acertamos, a veces nos equivocamos, pero bueno, esto siempre es así, ¿no? Uno trata de tener la mayor cantidad de aciertos frente a algún desacierto en el que pueda incurrir. No, pero creo que sí, que ha habido buenas conferencias, que las conferencias técnicas realmente han sido muy buenas, también la de mercado. Yo creo que hay que hacer un recuadrito para nuestro amigo Carlos Echepare, una conferencia como hace mucho tiempo que sobre mercados yo no escucho. La próxima jornada, 31 de julio, jueves 31 de julio, en este mismo lugar, la jornada Soja con Sustentabilidad. Te digo ya nomás que en mercado no lo vamos a tener a Carlos Echepare, pero vamos a tener también a alguien que está a la par, en excelencia, que es Enrique Erice, de Novitas, un analista de mercados que, bueno, era el compañero de Daniel Miró, de manera que también hay de parte nuestra un sentimiento con Erice, ¿no? Vamos a tener un capítulo, yo creo que vamos a terminar armando un capítulo sobre malezas muy interesante, con experiencias de productores sobre cómo controlar o cómo abordar la problemática de las malezas resistentes a herbicidas. Y luego, por supuesto, va a haber un capítulo sobre las nuevas sojas BT-RR2, la soja intacta. Creemos que se merece un debate, escuchar todo lo que hay de información acerca de la nueva soja intacta y también escuchar otros enfoques sobre lo que se viene en soja y sobre lo que ya hay en soja. Uno de los disertantes de la jornada sobre maíz en Córdoba fue Carlos Echepare, que analizó diferentes producciones. Año difícil, porque tenés precios internacionales más bajos, salvo en la lechería, pero en la lechería tenés los problemas internos. En la agricultura el productor se está encontrando con valores más bajos. Por suerte la cosecha, más allá de la contingencia climática que significa la demora en levantarla por las lluvias, la cosecha en materia de rendimientos en general viene mejor, es decir, más productividad te va a compensar en gran parte los precios más bajos, pero con mucha incertidumbre, porque al momento de decidir el productor se encuentra no solo con un mercado internacional de la soja sobre todo que viene en baja, sino con la incertidumbre que le genera las políticas internas, desde el control de exportaciones en trigo y eventualmente el maíz, hasta la eventual devaluación o no de la moneda, hasta variables como el tipo de cambio marginal que tiene fuerte influencia en los costos, hasta el aumento de costo como es el caso de los combustibles o de otros insumos. Es decir, complicado, en donde la estrategia comercial y la estrategia financiera hoy es tanto más importante que la estrategia productiva. Es decir, haciendo una síntesis, el productor producir sabe, pone eficiencia, pone tecnología, pone creatividad para producir más y mejor. Le falta todavía, en el caso del sector agrícola, la pata comercial. El productor debe involucrarse más en la cuestión comercial, utilizar las herramientas del mercado y utilizar a los agentes del mercado, cosa que no lo está haciendo y debería exigir más de ese sector. Es decir, que alguien se ocupe de ayudarlo, así como el ingeniero agrónomo lo ayuda a producir y el contador le ayuda a llenar todos los papeles de la AFIP, debería saber que hay agentes comerciales que deben ayudarlo a él a comercializar mejor. Bueno, el trigo, vos vas a esperar un mercado absolutamente complicado, con una gran intervención del Estado que lo único que pretende es abastecer el consumo interno, que por supuesto nunca estuvo en riesgo, salvo por el año pasado por las tontas medidas que tomó este gobierno, y que este año no va a estar en riesgo, que va a haber más trigo, pero que lamentablemente con exportaciones cerradas en muchos casos va a ser a pérdida. Por lo tanto, el productor que sabe eso no le pone un peso al trigo, hace el trigo para la cuestión de la cobertura y nada más. Entonces, a partir de allí,
me preocupa lo que pueda pasar en el futuro con el precio del trigo. Más allá de este plan de devolución de retenciones, como yo le digo a los productores, no cierren los bolsillos nunca, anótense en todo, pero no esperen que de ahí venga nada bueno. El maíz lo veo mejor. El maíz lo veo mejor porque tiene menor intervención. Creo que el gobierno está empezando a darse cuenta que el maíz es valor agregado. Y todas las actividades vinculadas al maíz están desarrollándose medianamente bien. La lechería, si la aflojan un poquito, tiene un escenario internacional favorable, pero claro, te falta la otra parte, ¿no? Pero creo que de todas maneras el consumo de maíz para leche, para tambo, ha aumentado, para la industria porcina ha aumentado, la industria avícola hoy consume la misma cantidad de maíz que la ganadería vacuna, hasta los huevos te consumen, la producción de huevos te consume 1 millón de toneladas de maíz, es decir, tenés unos 12, 13 millones de toneladas de maíz que se consumen internamente. Si el gobierno no te controla las exportaciones, tenés un mercado mundial que tranquilamente se lleva 10, 20 millones de toneladas de maíz, lo que la Argentina tenga. Entonces, en ese panorama, el maíz debería tener un buen escenario, te diría con valores, me animo a decirte, mira, hoy, a cosecha, iguales o mejores a los del trigo en algún caso. Picadoras de forrajes Gonselmash. Óptimo rendimiento y toda la potencia a su servicio. www.gonselmash.com.ar. Vega Fabricaciones, de Ángel Gudiño. Estructuras, sistemas de fijación y mallas media sombra. Agrovillagra presenta la nueva línea de tractores Agrale de Industria Argentina. Agrovillagra, Morteros, San Francisco. Portpla, representante en Porteña y zona de equipos Pla. Portpla, confianza que rinde. ¿Sabés por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro te da siempre la segunda oportunidad. Grupo Asegurador La Segunda. Forratec, sabemos de forrajes. Más información en www.forratec.com.ar. Capello Diesel, reparación de bombas inyectoras, inyectores Common Rail, reparados y nuevos, repuestos. Capello Diesel, morteros. Secman fabrica descompactadores de suelos y rolos trituradores de rastrojos. Secman, especialistas en recuperación de suelos. Grifa Maquinarias, concesionario oficial New Holland, Agrometal, Gergolet Agrícola. Grifa Maquinarias, Balnearia, Córdoba. Uno de los temas que se trató en la jornada de Córdoba estuvo relacionado con la producción de maíz en campos arrendados. La disertación estuvo a cargo del ingeniero Ribili, a quien entrevistamos. Nos convocó Juan Carlos para que hablemos un poco de cómo incluir el cultivo de maíz en sistemas como el nuestro, en donde el 100% de la tierra es arrendada y donde el costo de los arrendamientos impacta de una manera significativa en el resultado del negocio. Y la herramienta maíz dentro de las rotaciones y dentro de la paleta de cultivos que uno maneja es una herramienta que en algunos años se convierte en una carga pesada y en otros no tanto. En los últimos 5 años nuestro sistema osciló entre un 33% de la superficie con el cultivo de maíz y un 50% de la superficie con el cultivo de maíz. A mucha gente le sorprende porque muchos imaginan que los fondos agrícolas son estos famosos sistemas mineros extractivos que cuando se van dejan los campos destruidos y degradados y nada más lejano a la realidad, porque uno se sienta cada año a discutir con el dueño del campo en el campo. El dueño del campo es una persona que conoce cómo se están haciendo los planes, las rotaciones, se ponen en los contratos estas obligaciones de ambas partes y se trabaja juntos y así se puede hacer un muy buen plan de rotaciones y aprovechar todos los beneficios que tiene el cultivo de maíz en la rotación completa. Sin dejar de lado que en muchas ocasiones en estos últimos 5 años fue rentable por sí mismo el cultivo. Entonces, cada año nosotros debemos revisar, la charla está planteada un mundo ideal, un mundo real, es decir, cada año nosotros hacemos el ideal de rotaciones para cada uno de los predios que alquilamos y ajustamos acorde a lo que la realidad te indica, a lo posible, digamos. Y es muy variable porque nuestro sistema tiene campos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Córdoba, en el centro-este de la provincia de Córdoba y en Salta.
Si yo te dijera que hace mucho tiempo que renegamos para tener un maíz rentable en Salta, y cuando hacemos un cultivo de maíz ahí, claramente estamos pensando en la soja y no en el maíz. Es muy distinto cuando hacemos un maíz en Marcos Juárez, que podemos obtener producciones de 100 o 110 quintales tranquilamente, y ese cultivo es rentable aunque los alquileres en esa zona sean más caros. Entonces es muy variable. Y cada campo tiene un tratamiento distinto, pero obviamente que la aplicación de tecnología que se hace al cultivo, sobre todo en la etapa de fertilización, tiene que ver con la expectativa de rendimiento y con el costo del arrendamiento de ese predio. Nosotros no nos imaginamos una agricultura sin maíz y sin trigo. Desde ningún punto de vista nosotros nos consideramos sojeros. Que en algunas épocas, en algunas etapas, en algunos años, el porcentaje del cultivo de soja sea mayor en proporción al ideal, por esto de mundo ideal y mundo real, no quiere decir que nosotros no seamos unos fanáticos de las rotaciones, unos fanáticos del cultivo de maíz y el cultivo de trigo, que son claves en nuestros sistemas agrícolas. ¿Y se puede hablar, digamos, de porcentajes así en campos alquilados de los productores, cuánto propio, cuánto alquilado? Bueno, en el caso particular nuestro, nosotros alquilamos el 100% de la tierra agrícola, es decir, nuestro número se hace siempre partiendo del costo del arrendamiento. Lo importante como mensaje es el cambio que generamos en los últimos 10 años respecto de la forma de pagar los arrendamientos. Esto a nosotros nos costó perder muchísima superficie, hemos perdido campos que teníamos alquilados desde hace muchos años y te duele porque vos te haces amigo de los lotes, los conocés, le sabés todos los detalles, pero bajo ningún concepto nuestro sistema acepta pagar precios que superen un 30% del potencial de producción de la unidad. Entonces, sobre esa base nos sentamos con el propietario y ya no alquilamos campos por año. Ya hace mucho tiempo que el periodo mínimo son 3 años y en algunos casos ya hemos conseguido que los dueños de campo accedan a periodos de 5 años. Y eso nos permite planificar y que el ideal de planificación esté cada vez más cerca de lo que se puede. Yo creo que si hay un cultivo que tiene mucho más para dar y mucho más para crecer, es el cultivo de maíz. Acá todavía estamos en pañales en cuanto a fertilización se refiere, nos falta mucho por aplicar y mucho por aprender. Se puede crecer mucho más con nuevos híbridos que van a ir adaptándose, apareciendo, los vamos a ir utilizando con más confianza. La tecnología aplicada a la semilla es crítica. Nosotros somos completamente optimistas respecto de que los promedios de rendimiento físico y los resultados económicos del cultivo de maíz tienen mucho por dar para adelante. Tecnal. Somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio. Tecnal, nutrición animal. La evolución en equipo. San Solar provee sistemas de extracción de agua equipadas con bombas sumergibles Grundfos. Linta, líneas de tareas agropecuarias, estudio de suelos, aplicación de fertilizantes con dosis variable. Alcide Saboré, ventas y servicios técnicos Aqualis. ESO Servicentro Brickman de Carioni, reparto de gasoil al agro. Fiesta Nacional del Zapallo, muestra ganadera artesanal y de microemprendedores. Del 20 al 22 de junio en Ceres Santa Fe. Domingo 22, remates de ganaderos de Ceres. Excepcional remate Bradford, los controlados de la pelada. En la misma estancia, toros de 3 y 2 años, vientres preñados para entorar y reposición. La pelada, siempre lo mejor para el norte argentino. Garrone, diseña, fabrica e instala. También garantiza calidad y fortaleza. Metalúrgica FNG. Creando. Pensando en el futuro. La zona de Bauri-Sigel, en el oeste de Santa Fe, que limita con la provincia de Córdoba, aún permanece inundada como consecuencia de las lluvias de febrero y marzo. La presidente comunal, Ana Seré, describe la realidad que están viviendo. Bueno, hoy ha bajado más o menos 50 centímetros el agua
en superficie. Recuerdo que de las 13.000 hectáreas del distrito tenía 12.000 bajo agua. Hoy no, ya gracias a Dios ha estado con máquinas arroceras, se pudo cosechar. Bueno, por los canales acordados con el Ministerio de Aguas y el Comité de Cuencas Castellano Sur, al cual pertenecemos, así que bueno, también hubo un acuerdo con el gobierno de Córdoba, así que les recuerdo que aquí la parte afectada es de dos partes. El agua que viene del lado oeste de la provincia de Córdoba y del lado este de la localidad de Santa Clara de Zaguiar. Así que más allá de las precipitaciones que han caído en 4 meses, ha superado ampliamente la media anual, ¿no? Por suerte se ha tomado el problema como cuenca, que es lo que insistíamos los presidentes comunales, tanto de Santa Clara, Josefina, San Francisco, Frontera, Fraga, era lo que insistíamos en eso. La idea nuestra es siempre capacitar a la gente. Con esta reunión del INTA se han hecho análisis de agua para ver el efecto de salinización para los cultivos de invierno, ¿no es cierto? Y las napas, todo cómo va a influir. Capacitarnos un poco por este raro comportamiento, si bien hace 2 años que venimos afectados, pero bueno, hoy ya ha cambiado bastante la flora. Y también lo que es malezas resistentes y esas cosas que bueno, que no estamos, yo creo que preparados para reconocer ese tipo de malezas. La comuna de Bauer y Sigel, junto al INTA Rafaela, organizaron la charla para productores sobre qué estrategias utilizar después que se retire el agua. Uno de los disertantes fue el ingeniero Jorge Villar, con quien dialogamos. Bueno, un poco la idea es, sí, la inundación es un problema y un problema serio, pero hay que buscar en qué medida nosotros podemos transformar este problema en una oportunidad de producción. Por supuesto que hasta que no se elimine el agua en superficie no se puede hacer nada, evidentemente, pero después hay que tratar de entender cómo funcionan las napas en nuestra zona para ver cuándo podemos llegar a hacer algo y cuáles son las consecuencias de ese algo que intentamos hacer. O sea, cómo tener una idea del riesgo de nuestras decisiones y cómo van a impactar en la zona, en el suelo, en el cultivo. Básicamente, lo que uno tiene que tener presente es a qué profundidad está la napa, porque las napas muy superficiales van a tener un efecto negativo sobre el cultivo. Pero en la medida que se van profundizando, ese efecto se va reduciendo, inclusive se transforma en una ventaja. ¿Por qué? Porque empieza a ser un riego subsuperficial, o sea, un riego por debajo del suelo, no previsto, pero que el cultivo es capaz de captar directamente el agua de las napas. Y cuando las napas se van más abajo, son más profundas, pueden llegar a utilizar el ascenso por capilaridad de las napas. La realidad hoy es que estamos con napas que están cercanas a la superficie o un poco más profundas, de acuerdo en la zona en que estemos, el relieve donde estemos, pero muy probablemente no creo que haya napas más profundas de 1 metro en la zona. Y en general, en todo el centro de Santa Fe, nosotros estuvimos haciendo un relevamiento y nos encontramos con napas colgadas, si ustedes quieren llamarlo, o sea, agua libre, ocupando lo que tendría que estar ocupando el aire, bueno, está ocupado por agua, entre los 60 centímetros y el metro de profundidad, y estamos hablando de todo el centro de la provincia de Santa Fe. Ahora, primero, no podemos apurarnos a entrar al lote, porque si no vamos a entrar a hacer macanas. Nosotros decimos que se amasa el suelo cuando tiene exceso de humedad y queremos entrar con una herramienta o largar animales, porque tenemos necesidad de largar la hacienda. Entonces, cuando el suelo está excesivamente húmedo, se amasa, como si fuese plastilina, y lo que hacemos nosotros es sellar el suelo. Si sellamos el suelo, vamos a impedir, por un lado, algo de consumo por evaporación, pero si llega a llover de nuevo, sea poco o mucho, esa lluvia va a quedar retenida en superficie porque no va a poder drenar. Si no hay un drenaje superficial natural, el agua no tiene a dónde ir. El único lugar donde tiene a dónde ir es hacia abajo, a través del suelo. Si nosotros sellamos el suelo, sellamos los poros del suelo, lo que vamos a hacer es retener el agua y se va a ir únicamente cuando se evapore. Y estamos entrando en invierno. La evaporación es muy baja porque tenemos días cortos, entonces todos los procesos son mucho más lentos. Entonces tenemos que saber a qué profundidad está la napa, tendríamos que conocer el grado de humedad. Nosotros necesitamos tener una capa
no digo seca, pero sí digo que no sea una capa que tenga un alto contenido de humedad para poder implantar los cultivos y realizar algún tipo de labor. Y después, si la napa la tenemos a 70, 80, 90 centímetros, se transforma en algo atractivo pensando en que un cultivo de invierno podría estar utilizando esa napa como riego y a su vez podría estar modulando o evitando ascensos luego de una lluvia, ascensos rápidos. O sea, estaríamos consumiendo, aprovechando para generar rendimiento con un cultivo de invierno, estaríamos de alguna forma limitando los movimientos de napa hacia arriba en ascenso, porque va a haber consumo, y todo eso sin poner en riesgo el cultivo de verano, un cultivo de segunda. ¿Por qué? Porque las napas muy probablemente para septiembre-octubre van a estar rondando el metro, con suerte el metro 20, el metro 40, que son los niveles que necesitamos para hacer el cultivo de verano. Bueno, ahora inmediatamente en invierno, cultivo de cosecha, trigo se adaptaría bastante bien, primero porque bueno, es el cultivo normal para cosecha, y a su vez, porque si las napas generaron algún proceso de salinización, que es uno de los riesgos que tiene los ascensos de napa, el trigo se comporta, es bastante tolerante a esos procesos de salinización. La cebada, en el caso de que el proceso de salinización sea mayor, también es un cultivo que se adapta bastante bien. Y de los cultivos de verano tendríamos que pensar sorgo, soja, y si no hay problema de sales, recién ahí podríamos pensar en un maíz. El tema sales, o sea, nuestra zona tiene, la napa tiene sales disueltas, tiene sales de distintos tipos. Deberíamos conocer en mi campo y en mi zona cuál es la calidad de agua de napa que yo tengo. Normalmente va a tener contenidos salinos de moderados a altos en la zona. Si yo sé que tengo un contenido salino moderado y voy a estar utilizando esa napa con mis cultivos, va a haber un proceso de salinización, pero cuanto mayor sea el contenido de sales, va a ser más intenso ese proceso de salinización. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que si el proceso es importante, voy a tener que usar cultivos que se adapten mejor a ese proceso de salinización. Todo esto con la esperanza de que estos ascensos de napa sean circunstanciales, o sea, sean para esta campaña, eventualmente la campaña que viene, y después se vaya lentamente hacia una normalidad, o sea, un descenso de las napas a niveles normales que permitan un lavado de los excedentes de sales que vamos a estar teniendo justamente por usar las napas. O sea, la napa baja muy lentamente y después el lavado de sales que va quedando, porque el agua, el cultivo la toma en estado puro, toma el agua y deja las sales en superficie. Esas sales, con las lluvias, y en la medida que tengamos un buen drenaje y que las napas estén bajas, o sea que permitan las lluvias ir lavando las sales a través del suelo, van a volver a las napas, pero me van a ir lavando las sales de la zona más fértil, que es donde se tienen que desarrollar los cultivos. Generalmente después de una inundación hay un arrastre de todo lo que es el nitrógeno del suelo y nos quedan totalmente desprovistos de nitrógeno. Tener la precaución si van a hacer una gramínea de invierno, que puede ser cebada, que puede ser trigo, que puede ser una avena para forraje, siempre ajustar lo que es la estrategia de fertilización nitrogenada, porque los suelos no van a tener prácticamente ningún aporte de nitrógeno natural. Gracias por estar junto a nosotros en esta nueva edición de San Francisco y la región. Hasta la semana que viene.